Si es que la semana se te pasa volando y la contingencia te sobrepasa, es porque necesitas un flash noticioso, un nuevo ranking de las noticias que marcaron la semana en rápido, simple y dinámico. Todo lo que necesitas saber te lo contamos aquí en un flash noticioso. La noticia de la semana es sin duda una noticia trágica y preocupante a la vez. Me imagino que sabe a lo que me refiero. 18 homicidios en un solo fin de semana largo, 17 de ellos ocurridos en la región metropolitana. Uno en Pedro Aguirre Cerda, en el que un encapuchado se bajó de un auto y disparó 14 veces contra su víctima. Otro en Renca, en el que bandas rivales se enfrentaron a balazos dejando un muerto, un hombre de 22 años. Otro en Huechuraba, en la población de La Pincoya, 4 mujeres heridas y una asesinada por una balacera en una botillería. Fuera de Santiago, en Viña, un hombre fue baleado 47 veces en la población Manuel Bustos. Y la madrugada del domingo nos enteramos de una masacre en Quilicura. 4 jóvenes de entre 13 a 17 años fueron asesinados durante una celebración de cumpleaños. ¿Cómo es que pasó eso? Sujetos armados les dispararon desde un auto más de 40 veces. Ninguna de las víctimas tenían antecedentes penales ni causas vigentes, y 2 de ellos ni siquiera vivían ahí, eran de San Bernardo. ¿Y sabe cuál es la nueva tesis que evalúa el Ministerio Público? Que se trataría de un ajuste de cuentas errado. Estaban en el lugar y momento equivocados. Según se sospecha, serían 2 bandas criminales de origen chileno que se estarían disputando el territorio y habrían ocasionado esta tragedia. Es dramático. Hasta el momento hay un detenido y los autores del crimen quemaron el auto para borrar todas sus huellas. Pero eso no quedó ahí. Ese mismo día ocurrió otro hecho. Un enfrentamiento en la población Clara Solovera en Talagante dejó a un chileno y a un colombiano muertos, asesinados a tiros. Al día siguiente, el lunes, continuaron los episodios. En Independencia, 2 hombres fueron baleados en la calle Gamero, uno de los cuales murió tras recibir un impacto en el cráneo, mientras que en Estación Central, un ecuatoriano fue asesinado a tiros en un cité ubicado en plena Alameda. Insisto, no estamos hablando de una película de gángster o de narcos, estamos hablando de la realidad. Esto está pasando en Chile. Y como si nada de esto fuera poco, al día siguiente, otra celebración más terminó en tragedia. 5 personas, 4 venezolanos y un dominicano, fueron asesinados a tiros en una parcela en Lampa en una fiesta clandestina. Este es el caso con mayor número de víctimas fatales. Piense que la mitad de los homicidios de este fin de semana se registraron solo en 2 episodios, en Quilicura y en Lampa. Pues bien, ¿qué habría pasado? Una pelea, una riña, terminó a balazos. Hasta ahora hay 3 detenidos, incluyendo al DJ de la fiesta. Este personaje es clave, porque ¿sabe qué fue lo que hizo? Fue detenido por obstrucción a la investigación al borrar información de su celular. Resulta que cuando Carabineros llegó al lugar, él intentó escapar, pero se cayó, se quebró un pie, momento en el que justo se le cayó, adivine qué, un arma del bolsillo. Algunos indicios apuntan al DJ como encubridor del quíntuple homicidio y cobra fuerza, además en la investigación, la tesis de que todo se trataría de una emboscada entre grupos de narcotraficantes extranjeros. Esa misma noche, en Cerro Navia, un hombre fue asesinado a disparos mientras manejaba, perdió el control del vehículo y murió al chocar contra el muro de una casa. No sé si a usted le pasa, pero no dejo de pensar en qué país vivimos o en qué se convirtió. Fíjese que un hecho preocupante, que reabrió una vez más esta tragedia, fue la incapacidad de las policías a la hora de enfrentar este tipo de delitos. Lampa, por ejemplo, para que lo sepa, tiene una sola comisaría, una sola, para 140.000 habitantes aproximadamente, que además comparte con Tiltil, es decir, tienen una sola comisaría para 160.000 habitantes en más de 1.000 kilómetros cuadrados, según denunció el propio alcalde de Lampa. O sea, no hay por dónde, Carabineros prácticamente no da abasto. Mientras que las cifras también son alarmantes. Según datos de la Fiscalía, del Boletín Estadístico de enero a marzo de este año, los delitos de homicidio habrían aumentado en un 22% en comparación al mismo periodo, pero del año anterior. Y me creerá esto, quizás lo recuerde. En abril de 2023, el gobierno de Boric lanzó un plan de seguridad llamado Plan Calles sin Violencia, que incluía, entre otras cosas, un aumento de patrullaje y presencia policial y medidas de prevención en espacios públicos.
Pues bien, este plan, que contemplaba 48 comunas, 24 de ellas de la región metropolitana, no consideraba ni a Lampa ni a Quilicura, según informó el medio El Líbero. O sea, estas son las mismas comunas en las que ocurrieron dos de las tragedias más grandes de este fin de semana. El hecho no ha dejado a nadie indiferente. Y es que a veces la catástrofe apremia. En La Moneda, la ministra del Interior, Carolina Toá, encabezó una reunión de urgencia para evaluar medidas tras la ola de homicidios. Estaban ahí también el subsecretario Monsalve, el fiscal Valencia, Yáñez, el general director de Carabineros y Serna, de la PDI. Este jueves también se sumó Boric. ¿Y a qué conclusión llegaron tras esta reunión? A mi entender, esto fue lo que concluyeron. A que las meras palabras, los meros discursos, no están surtiendo el efecto deseado y que están obligados, ahora sí que sí, a actuar. Es lamentable que a veces tenga que pasar lo peor de lo peor, para que recién esto ocurra. Esa es al menos la mentalidad de la mayoría de los políticos. Pero bueno, sigamos. ¿Qué pasó? Boric anunció la construcción de una nueva cárcel de alta seguridad en la región metropolitana, que costaría alrededor de 90.000 millones de pesos e incorporaría más de 500 plazas adicionales. He instruido la construcción de un nuevo recinto especial de alta y máxima seguridad, concretando lo que se venía trabajando de hace tiempo por parte del Ministerio de Justicia. ¿Y dónde estaría esta cárcel? De acuerdo a altas fuentes oficialistas reveladas ex ante, se ubicaría en un recinto militar al lado de la ex penitenciaría en calle Pedro Montt, en la comuna de Santiago Centro. ¿Cuándo y cómo? Aún no lo conocemos los detalles, pero esta noticia molestó a la alcaldesa comunista por Santiago, Iracy Hasler, quien dijo oponerse rotundamente a la medida. ¿En qué terminará todo esto? Solo el tiempo lo dirá. Y dadas las circunstancias, el personaje de la semana es, le tengo 3 pistas, mujer, parte del gobierno de Boric y ministra del Interior, Carolina Toá, la máxima encargada de la seguridad del país. Y por eso su nombre ha estado rondando los últimos días en relación a una eventual acusación constitucional. Así lo anunciaron diputados del Partido Social Cristiano. Sin embargo, el anuncio no fue bien recibido al interior de algunos partidos. Hay quienes en el oficialismo lo calificaron como una medida ridícula e inútil, mientras que sectores de RN reprobaron la acción tildándola de irresponsable y de no aprender de los errores del pasado. La cosa es que, de acuerdo o no, a favor o en contra de sentar a Toá en el banquillo de los acusados, lo cierto es que en el caso de que el Partido Social Cristiano reuniera los votos suficientes en el Congreso, esta sería la 6ª acusación constitucional levantada contra algún ministro del gobierno de Boric. Y es que, más allá de Carolina Toá, han sido varios los que han estado en el ojo del huracán por múltiples motivos. Hagamos memoria, a ver si se acuerdan. La primera ministra en caer en desgracia fue la ex ministra del Interior, Isquia Siches. ¿Se acuerdan? Acusada por su responsabilidad ante el terrorismo en la macrozona sur y la inmigración ilegal en la macrozona norte. La acusación contra la expresidenta del Colegio Médico fue rechazada, pero su salida, al parecer, era inevitable porque renunció solo 2 meses después de la acusación constitucional del evento en cuestión. Tiempo después, fíjese, le llegó el turno al profesor de castellano y exministro de Educación Marco Antonio Ávila, cuestionado por los polémicos programas de educación sexual y de género de su cartera. La acusación contra Ávila, al igual que la acusación de Siches, fue rechazada. Pero eso no implicó que el militante de Revolución Democrática no resistiera el tercer cambio de gabinete y abandonara las filas de La Moneda solo un mes después de la acusación constitucional. Al parecer, Boric no le habría renovado el contrato. Un caso distinto fue el de la ex ministra de Justicia Marcela Ríos, en la mira tras los escandalosos indultos concedidos a presos del 18 de octubre y al exfrentista Jorge Mateluna. ¿Cómo olvidarlo? Fue tal el revuelo que Ríos renunció el 7 de enero de 2023, 18 días antes de la acusación constitucional que finalmente fue rechazada. Quien también ha estado en la mira del Congreso y en más de una ocasión ha sido el exministro de Desarrollo Social y amigo personal de Boric, Giorgio Jackson. El líder de Revolución Democrática fue acusado inicialmente por republicanos por subejecutar el presupuesto del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas pertenecientes a la CONADI
presionar las votaciones de una ex seremi de la región metropolitana en diferentes proyectos y de no implementar una norma legal para la protección de niños y jóvenes del Sename. El asunto es que el libelo fue rechazado en su minuto, pero ante una inminente acusación constitucional 2.0, ahora por el caso Fundaciones, que involucraba a su ministerio, Jackson dio un paso al costado, como dicen los periodistas, renunció. Quinto y último acusado ha sido el ministro de Vivienda, militante del Partido Socialista, Carlos Montes, por el caso Democracia Viva. El escándalo que detonó las múltiples investigaciones a muchísimas fundaciones cuestionadas y que involucró a su cartera con varios millones de pesos. Montes ha sido el único ministro sobreviviente de las acusaciones constitucionales que aún se mantiene en el cargo. Pese a que hasta el momento todas han sido rechazadas, han dejado a muchos ministros de Gabriel Boric en el camino. ¿Qué pasará con Toá? ¿Prosperará acaso la acusación constitucional en su contra? ¿Tendrá el Partido Social Cristiano los votos suficientes en el Congreso? Todo depende de cómo sigan las negociaciones internas de los partidos y estaremos atentos a eso. Cuando se trata de dar noticias, siempre hay dos tipos de personas, dos tipos de interlocutores designados, los que dan las buenas noticias y los que dan las malas. En el gobierno de Boric, estos roles han recaído principalmente en dos mujeres, dos altas esferas del poder, la ministra comunista, vocera de gobierno, Camila Vallejo, y la ministra del Interior, Carolina Toá. No tengo ni que decirle qué papel asume cada una, es demasiado evidente. La frase de la semana, que le quiero comentar, fue dicha por una de estas dos ministras. Pero veamos, antes de eso, mientras Toá, en su calidad de ministra del Interior, está más expuesta a los malos anuncios, relacionados, por supuesto, a la crisis en seguridad y la incapacidad del gobierno de hacerle frente, Vallejo, por el contrario, como vocera, tiende a encargarse de los favorables y grandes anuncios, lo que todo el mundo esperaría escuchar y ver. ¿Qué fue sino su puesta en escena en la reconstrucción de Viña tras los incendios? ¿Su fugaz paso como ministra de enlace en la zona afectada? ¿Su performance también a lo Mujer Maravilla, utilizando el sufrimiento ajeno? Eso, todo fue un simple show. Pero, como le decía, mientras Toá opera con la lógica de ser carne de cañón ante las malas noticias, Vallejo opera con la lógica de la protegida, a la que aparten de las malas noticias, de las desgracias, siempre y cuando obviamente no se pueda rentabilizar electoralmente dichas desgracias. Sin embargo, pese a ello, esto no significa que Vallejo se libre de los flancos que se puedan abrir en su contra. La ministra comunista habla, y habla mucho, está constantemente expuesta. Y por lo mismo, expuesta a quedar al descubierto ante las no tan buenas noticias. A raíz de la ola de homicidios ocurridos este fin de semana, Vallejo emitió una inoportuna declaración que dejaremos aquí para el registro, siendo, a mi parecer, la frase de la semana. ¿Usted qué opina? ¿Nos podría clarificar el número de fallecidos que maneja el gobierno de este fin de semana y si es que el Ejecutivo hace un análisis sobre la situación, siguen sosteniéndole a la ciudadanía que Chile es un país seguro? Miren, nosotros tenemos grandes desafíos en seguridad, pero no estamos al nivel que están nuestros países vecinos. Lo que reflejan los dichos de Vallejo son, primero, una capacidad increíble de no asumir responsabilidades. Segundo, una falta de empatía con los chilenos brutal. Y tercero, una distorsión de la realidad insólita. Porque, ¿cuáles son los referentes de Vallejo como para lanzar tan tranquilamente una declaración así? ¿Ecuador? Con la tasa de homicidios más alta de Latinoamérica, con 44,5 homicidios por 100.000 habitantes. ¿O Venezuela, con 26,8? ¿O quizás pretende equipararse con Colombia, con una tasa de 25,7 asesinatos, según el último informe del Inside Crime de 2023? Lo de Vallejos es inaceptable. Es inaceptable una justificación así de burda, simplona, porque que el resto de los países esté peor no significa que estemos bien. Así que busque otras justificaciones más elevadas tal vez para evadir la responsabilidad de su gobierno en esto, ministra. Porque esta frase merece ser la frase de la semana, pero precisamente por su frivolidad. Esta categoría de lo que pasó colado es muy importante porque suelen ser el tipo de noticias que, entre tanta contingencia, pasan un tanto desapercibidas, pero que son relevantes a considerar. Lo que pasó colado esta semana, y es lo que le quiero contar,
tiene que ver con una reunión privada que mantuvo el alto mando del Partido Comunista, incluyendo a ministros y subsecretarios, en Avenida Vicuña Maquena 31, en la sede del partido, este domingo. ¿Por qué fue la situación?, se preguntará. Para tratar un tema que hace meses complica al PC. Una fractura interna dentro de sus filas, que a estas alturas, me parece a mí, es evidente. La vieja escuela comunista versus las nuevas generaciones comunistas. Los comunistas que hoy día ocupan cargos en la moneda versus los que no. Los que se sienten cómodos con Boric y los que están un tanto molestos y exigen explicaciones a los demás, a la otra facción. Vallejo, Jara, Cataldo por un lado, versus Carmona y Hertz por el otro, por nombrar algunos. 5 horas duró este encuentro comunista. En un partido que suele ser hermético casi por definición, en que los trapos sucios se lavan en casa, situaciones como estas son completamente anómalas. Y es que la seguidilla de altercados ha sido evidente. ¿Supo, por ejemplo, qué pasó con el operativo de incautación de armas en Villa Francia? Parte del Partido Comunista acusó que se trataría de un montaje, mientras que otros lo defendieron. Miren, por ejemplo, lo que pasó con la diputada comunista Lorena Pizarro al criticar el operativo en un punto de prensa en el Congreso. La dejaron hablando sola sus propios compañeros de partido, María Candelaria Acevedo, Luis Cuello y Alejandra Plasencia. Expresar mi preocupación enorme ante la sola posibilidad de estar en un hecho irregular que significa que hoy día nuevamente hay personas detenidas de manera injusta. ¿Cómo? No, eso lo define el partido. Esto fue reciente, hace solo unos días, pero ¿se acuerda qué pasó con la formalización del alcalde comunista de Recoleta, Daniel Jadwe? El PC se dividió entre quienes confiaban plenamente en su inocencia y lo defendían públicamente. El alcalde Jadwe no es un funcionario público, es un alcalde elegido por la soberanía popular que representa. El Partido Comunista tiene una historia, y quiero dejarlo muy claro, de 112 años de historia de lealtad con nuestros compañeros cuando tenemos la absoluta convicción de su inocencia. Y quienes en buen chileno le hicieron la desconocida. ¿El ministro tiene pensado ir a visitar al alcalde Jadwe al anexo Capitán Llave? No. ¿Se puede dar algún motivo de por qué no tiene pensado visitarlo? No lo tengo pensado. Otro dolor de cabeza para el partido fue la salida de Juan Andrés Lagos, militante del PC y asesor del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Lagos complicaba al gobierno de Boric con sus múltiples salidas de libreto. Quizás lo recuerde. Lagos fue quien descartó que la dictadura de Maduro estuviera detrás del secuestro del teniente venezolano Ronald Ojeda. Lagos, además, fue un férreo defensor de Jadwe durante su formalización en el Centro de Justicia. Y Lagos fue también quien cuestionó que se responsabilizara al Partido Comunista por la querella por tráfico de influencias del INDH. En definitiva, Lagos era una piedra en el zapato, una incomodidad constante para el oficialismo y por eso su despido. El asunto es cómo convivirán ambas facciones del Partido Comunista. ¿Quién pondrá orden en las filas? ¿Qué hará el partido más disciplinado e inflexible para calmar las aguas internas tras la escandalosa trama de Jadwe y otras complicaciones? ¿Se impondrá la doctrina Vallejo o despertará la jerarquía Carmona? Sea lo que sea que pase, desde FNM estaremos al pie del cañón para informarle de estas y más noticias. Y todo esto en un flash noticioso. Nos vemos la próxima semana con más actualidad que comentar.